Vamos a considerar el tema del origen del perdón evangélico de los pecados, el origen del perdón. Hemos deseado empezar esta explicación del perdón de los pecados para mirar su gran riqueza como creyentes. No sé, quizás le pase a usted también, pero si su mente es como la de la mayoría de personas, tendemos a menospreciar lo que es común, Y como el don de perdón de los pecados es un don común a los hijos de Dios, luego lo que en un tiempo llenó de lágrimas nuestros ojos y gozo nuestra vida, viene a convertirse en algo tan común, que perdemos de vista la riqueza que nosotros tenemos. De hecho, algunos piensan que por ese motivo, entre otros, es que Dios no quita el pecado completamente de la vida de un cristiano, para que todos los días sea obligado a reconocer el perdón de Dios como un don inmerecido. Esto no es una excusa para pecar. Sin embargo, ser conscientes de nuestra debilidad siempre nos va a llevar a pedir perdón al Señor, pero el Señor nos dé esa capacidad de entender para más humillación ante el Señor y más adoración verdadera. Además, para que hemos visto estas cosas, para que el amigo asistente que nos frecuenta, aquel amigo pueda entender de qué se trata el Evangelio y sea animado a venir a Jesucristo arrepentido y creyendo. No importa cuántas veces escuche, el Evangelio a veces es una flecha que penetra directo al corazón y a veces es un ariete que tenga que golpear muchas veces la puerta de un corazón obstinado hasta que la echa abajo. Muchas veces. Además, más bien hemos definido el perdón de pecados de una manera, pero hoy precisaremos su significado. Es como darle vuelta a un lápiz que usted le está sacando punta. Sí, le da poquito, pues la punta le queda Roma, pero a la medida que usted le va dando vuelta, lo afila más. Aquí va mi definición con una vuelta más afilada. Hemos definido el perdón de pecados como un acto libre de la gracia de Dios, por el que por los méritos de la satisfacción hecha por Jesucristo, exime de la obligación del castigo penal o judicial. Ahí está la vuelta, ¿ya? Señor exime de la obligación del castigo penal o judicial al pecador que bien merece por su vida y actos, cuando éste viene arrepentido a Jesucristo y creyendo. Así que el perdón evangélico de los pecados es eximir a alguien de la obligación del castigo, es eximirlo. Dios está obligado a castigarlo, está obligado a hacerlo. Perdonarlo es eximirlo de la obligación del castigo, pero aquí esta es la precisión del castigo penal o judicial. Si usted siguiera leyendo en Números 14, el siguiente versículo dice, porque Moisés dice, perdona el pecado, la iniquidad, la rebelión, y el Señor dice, lo he perdonado. Aún así, ninguno de estos entrará en la tierra. Uno dice, pero, ¿qué pasó? ¿No es que los haya perdonado? ¿Y por qué los castiga? Hermanos, porque hemos dicho que Dios puede castigar un pecado perdonado. Porque una cosa es el perdón judicial, aquel que da satisfacción a la justicia divina, y otra cosa es
el perdón paternal. Dios puede perdonar el pecado judicialmente, aunque lo castigue paternalmente. Pero el perdón que estamos viendo es ese perdón judicial, el que le borra la cuenta a usted, el que lo deja completamente libre de obligarlo a usted mismo a satisfacer la justicia de Dios. Eso es lo que nos exime el perdón de pecados, que le quita a usted la responsabilidad de usted mismo compensar la justicia herida de Dios, lo que no podemos hacer, nadie puede hacer. Uno de los obstáculos que nos permiten dimensionar el perdón de los pecados como un gran y maravilloso don es nuestros conceptos equivocados o livianos del pecado. Y en esto, si usted desea que su corazón realmente empiece a admirar el don del perdón de los pecados, le tocará trabajar fuertemente en su concepto del pecado. Si su concepto del pecado es bajo, si su concepto del pecado es liviano, pues ¿por qué miraría el perdón de los pecados como un don maravilloso? Mire, hermano, si yo le debo a usted 20,000 pesos y usted me los perdona, yo me pongo alegre, pero no tanto. ¿Sabe? Porque yo 20,000 pesos le puedo pagar. ¿Ya? Usted me los perdona, pues yo estoy agradecido, muchas gracias, le diré. Pero, pues hermano, ¿sabe por qué no lo miro tanto? Como un gran don. Porque 20,000 pesos yo se los puedo pagar, hoy o mañana. ¿Me hago entender? Pero si usted es una persona que una cantidad incalculable, usted ni siquiera sabe cuánto debe, y se le perdona eso, entonces usted va a tener un aprecio mayor por ese tipo de perdón. Entonces, hermanos, mientras nuestros conceptos del pecado sean bajos, populares, coloquiales, livianos, hablar del perdón de pecados no nos va a suponer un don maravilloso. Generalmente las personas están más preocupadas por cómo se les ve el pecado que del pecado en sí mismo. ¿Se ha dado cuenta? La gente está más preocupada por cómo se les ve el pecado. Es que se ve mal. No están preocupados por el pecado en sí mismo, sino por cómo se les ve el pecado. A muchas personas les perturba más las consecuencias del pecado que la rebelión del pecado en sí mismo. A la gente le preocupa más el estatus que el pecado les llegue a dar, que la mancha que el pecado les llegue a dar. La gente se siente mal por la frustración del pecado que del pecado como transgresión delante de Dios. A la mayoría de personas le afecta más el impacto del pecado que el hecho del pecado en sí mismo. Usted mismo quizás se ha preguntado y le pregunto, ¿qué es lo que le afecta a usted cuando peca? Hágase esa pregunta al final, por favor, en su propio corazón. Cuando usted peca, ¿qué es exactamente lo que le afecta? Volví a fallar, se llama frustración. O Dios me va a castigar, eso es temor al castigo. Y si me descubren, su temor es cómo se ve el pecado. ¿Eso afectará mi membresía? Mire, hermano, hay gente que aquí no tiembla por el pecado, pero se le dice su membresía, tiemblan. Como si fuera mayor el pecado que la membresía. Usted con membresía y todo se puede ir al infierno, escúchelo bien. Escúchelo de esta iglesia. Escúchelo del pastor, uno de los pastores de esta iglesia. Usted con membresía y todo debajo del brazo puede condenarse en el infierno. La Escritura nunca dice que el que esté escrito en la membresía será salvo, pero el que esté en Cristo, y si se arrepiente, obviamente, de sus pecados y se convierte. Gente aquí dice, ¿y la cena del Señor? ¿Qué interesa la cena del Señor si usted no es perdonado en sus pecados?
Usted puede tomar la cena del Señor, quizás, muy probablemente como Judas, no interesa. Y ser hijo de perdición si sus pecados no han sido perdonados. Si usted no tiembla ante el pecado, usted no tiene evidencia de ser un hijo de Dios. ¿Qué es lo que le preocupa de pecar? Que el pastor lo va a descubrir un día, que va a salir a la luz, que se le va a abstener de algunos privilegios. Eso es lo que le preocupa. Debo decirle que su entendimiento del pecado es demasiado bajo y horizontal. No que estas cosas no nos deban preocupar, pero realmente no es exactamente lo primordial que nos deba preocupar. ¿Qué dirá mi familia si se entera? ¿Eso es lo que le preocupa? ¿Qué dirá mi iglesia si se entera? ¿Eso es lo que le preocupa? Pues usted está buscando la aprobación del hombre, no de Dios. ¿Y si me condeno? ¿Y si me condeno? O sea que su temor del pecado se llama instinto de conservación. Y eso no es arrepentimiento. Eso no es metanoia. Porque lo único que lo mantiene a usted lejos del pecado es el infierno. No el principio, no la santidad de Dios. Usted no tiene ninguna evidencia de que ha sido objeto de la gracia salvadora, si así piensa. Su visión es muy humana. Como le digo, no que estas cosas no deban considerarse, deben hacerlo, pero hermanos, esa visión, si usted la deja ahí, es muy pragmática, imprecisa y falla en lo siguiente. Aquel que teme la consecuencia del pecado y no el pecado, cuando no vea la consecuencia, ¿qué va a hacer? Pecar. O cuando no vea la consecuencia que él esperaba, entonces va a pecar. Aquel que teme al estatus de cómo se ve el pecado, de cómo se ven los pecados groseros que llegue a cometer, se va a dar a sus pecados cuando el estatus del pecado le convenga. ¿Me hago entender? Hay ciertas cosas que dicen, si la gente me mira en este pecado, quedo mal. Bueno, y cuando le llega un pecado donde quede bien ante la gente, se va a dar a esos pecados. Aquel al que solo le preocupa la frustración que el pecado le trae, como, volví a fallar, yo soy malo, me siento mal conmigo mismo. Si eso es lo que le preocupa del pecado, va a convertirse pronto en un fariseo cuando encuentre aquellos pecados que no lo frustren, sino que lo hagan sentir bien. Aquel que solo se preocupa por el impacto del pecado, se arrodillará a pecados menos impactantes. ¿Y en qué fallan todos estos conceptos coloquiales populares del pecado? Que el pecado nunca será correctamente considerado si principalmente no se considera como una transgresión delante de Dios. Jamás el pecado será considerado correctamente a menos que se considere como una transgresión primeramente, principalmente delante de Dios, como una ofensa primordial, preeminente, fundamental, sustancial y esencialmente para con el santo Dios. Mientras el pecado no sea considerado primero delante del puro Dios, mientras que el pecado no sea visto como el escupitajo al rostro inmaculado de Dios, mientras que el pecado no sea visto como arrojar nuestro estiércol en el manto reluciente de Dios, mientras no veamos el pecado como rebelión a su autoridad, iniquidad a su rectitud, oprobio a su honor, delito a su ley, suciedad, hediondez, lepra moral, hecha debajo de los ojos puros de Dios, el perdón de pecados tendrá siempre una dimensión muy humanista y usted no hallará la riqueza de ser perdonado. Por eso creyentes andan jugando con su estiércol. Por eso creyentes viven para escupir a diario en el rostro de Dios. Por eso creyentes pecan sin remordimiento,
demoran su arrepentimiento, demoran su reforma, no hallan deleite en los medios de gracia, contristan al espíritu, aman el mundo, complacen la carne. ¿Por qué? Porque su concepto del pecado es bajo. Luego, si ese es su concepto del pecado, ¿qué lo llevaría a usted a pedir perdón? Piénselo, si usted hoy regara café en esta camisa blanca, usted se pondría muy rojo y afanado, iría pronto por un trapo a limpiarme, ¿sí o no? Porque usted dice, eso está mal. Pero usted puede arrojar toda su suciedad delante de Dios todos los días y no le afana pedir perdón. ¿Por qué? Porque su concepto del pecado es menos que regar un café en la camisa del pastor. Que el Señor tenga misericordia de la ceguera que podemos llegar a tener acerca del pecado. Por eso los incrédulos cierran sus oídos al evangelio del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo y se niegan a venir al Salvador. Mire cómo hacen. Pecador, todos lo somos, ¿no? Yo conozco más gente pecadora que yo bla, 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 bla. Si nota dónde se peca en esto, ¿por qué acudirían al Señor a pedir perdón? Si a su vista el estiércol es lo normal, si oler a estiércol es lo normal, ¿por qué irían a la fuente que limpia el pecado y la rebelión? ¿Por qué irían? Por eso el perdón, hermanos, y aquí entramos al tema, el perdón es un acto de Dios. Siempre debe ser un acto de Dios como supremo rector y gobernador del mundo, porque Él es quien ha sido desafiado y su ley transgredida. Ya que el pecado correctamente definido es una transgresión principal, primordial, preeminente, fundamental, sustancial y esencialmente delante del santo Dios, entonces el único que puede perdonar pecados es Él. Ya que el pecado es contra Dios, ¿en qué consiste el perdón? En que Él absuelva y exima de la obligación del castigo a un pecador. Lo primero que quiero hacer notar esta mañana es que el perdón de los pecados es un acto de Dios. Todos mis títulos se van a aparecer, así que tienen que poner mucha atención. Esto, que perdón de pecados es un acto de Dios, quiero decir con esto que es un acto libre, voluntario y soberano que solo Dios, escuche, solo Dios puede conceder. Un deudor está 100% obligado a pagar, siempre, absolutamente. Usted está 100% obligado a pagar, pero un acreedor, ¿entiende qué es un acreedor? Muchachos, el acreedor es la persona a la que se le debe, el que prestó, pues. Pero un acreedor puede o no exigir que se le pague, ¿sí o no? Usted está en el lado del deudor, está 100% obligado a pagar. Usted está del lado del acreedor, puede o no puede exigir que se le pague, ¿sí o no? El otro está 100% obligado, el otro no está 100% obligado a exigir el pago. El deudor no tiene excusa para no pagar. El acreedor tiene muchas razones para no cobrar. Así que el pecador está obligado siempre a satisfacer la deuda a la justicia y santidad divina. El pecador no tiene ninguna excusa para pasar por alto su obligación de compensar la justicia herida de Dios. Pero Dios, que es el acreedor, es libre y soberano para dispensar este don a quien Él quiera. Solo Dios puede mantener el derecho a castigar o a renunciar a su derecho, mientras que el pecador no tiene ningún derecho a renunciar a su deuda. Imagínese usted un deudor
y vaya donde su acreedor y le diga, renuncio a mi deuda. Qué tonto, ¿no? No puede renunciar a su deuda. Usted no tiene ese derecho. Pero si el acreedor viene a usted y le dice, renuncio a cobrarle, él sí tiene derecho. ¿Me hago entender? Es su plata, él verá lo que hace. Entonces, el pecador jamás puede renunciar a su deber de satisfacer la deuda. El deudor no tiene ningún fundamento de exigir el perdón como un derecho. Jamás, jamás. El que peca jamás puede exigir como un derecho el perdón. ¿Ya? Vamos a suponer que el hijo está mal. Papá, le obligo a que me perdone. No, usted no tiene derecho. El que peca no tiene derecho. No tiene derecho ni legalmente, ni civilmente, ni eclesialmente, ni familiarmente. El que pecó, está sujeto a la voluntad de su acreedor. Nadie exige perdón. Si usted entiende eso, no ha entendido cómo se maneja la justicia en el mundo de Dios. Vaya a un banco y diga, le exijo que me quiten la deuda. Usted no puede exigir. Usted no puede exigir. No es obligación de Dios perdonar. Pero si hay alguna posibilidad de perdón para un mortal, única y exclusivamente debe venir de Dios. Única y exclusivamente. El perdón que nos damos los unos a los otros, escuche, es un perdón moral. Es un perdón entre pares. Jamás es un perdón judicial. No, jamás el perdón que nos damos es un perdón penal y nunca el perdón que nos damos satisface la justicia de Dios. Es un perdón moral y es un perdón entre pares. Por eso, usted le puede perdonar un pecado a un individuo al que Dios condenará en el infierno por ese pecado. ¿Por qué? Porque usted se lo perdonó moralmente, pero si Dios no lo perdona judicialmente, ¿me hago entender? Porque nuestro perdón es moral nomás. Nuestro perdón significa, de alguna manera, mantener las relaciones, pero eso no tiene que ver con perdón judicial. Nuestro perdón entre nosotros jamás satisface la justicia de Dios. Por eso, también, a usted un individuo le puede rehusar el perdón entre pares, un pecado que Dios perdonó. ¿Ya? ¿Le da sentido? Usted se va de este mundo sin el perdón moral entre hermanos o entre ofensores pares, pecado que Dios perdonó y punto. Con esto le estoy diciendo que hay categorías. El perdón entre humanos es de otra categoría. Solamente Dios puede perdonar el pecado judicial y paternalmente. Solo Dios puede absolver, solo Dios puede quitar la deuda judicial, solo Él puede borrar el pecado y la rebelión judicialmente, de forma satisfactoria ante su justicia. Por eso cuando los judíos en el tiempo del Señor escucharon las palabras que nuestro bendito Salvador le dirigió al lisiado, tropezaron, porque en un sentido tenían razón en lo que concebían. Lucas 5, 20 y 21, al ver, dice el Señor, cuando le bajan ese hombre del techo, sus amigos, los amigos del lisiado, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, dice la Escritura, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a tropezar en su mente, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es verdad, ellos en esto tenían razón, en su concepto de que solo Dios puede perdonar pecados. Y cuando el Señor le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados, entonces el Señor los puso en una encrucijada. O me consideran como Dios, o me desechan, pero yo curandero no soy. Aquí lo que está en juego
no es mi poder de sanar. Curandero no soy. Lo que está en juego aquí, y por eso he levantado a este hombre de su lecho, aquí lo que está en juego es, ¿perdono o no pecados? Si los perdono, soy Dios. Si no, soy un curandero. El Señor está de acuerdo y, por supuesto, la Escritura, solo Dios perdona pecados. En Romanos 8:33 se nos señala que el perdón es un acto solamente de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, quién es el que condenará, etcétera, etcétera. Así que si juntamos ambas preguntas, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién los condenará? La respuesta es, Dios los justifica. Nadie los condenará porque Dios es el que los justifica. ¿Quién tiene la potestad de perdonar pecados? El que tiene la potestad de acusar y condenar a un individuo. Según Romanos 8:33 que estamos leyendo. ¿Quién tiene la potestad de perdonar pecados? Únicamente el que puede acusar y el que puede condenar. ¿Quién es? Dios. Nadie más puede acusar judicialmente, nadie más puede condenar a un individuo sino solo Dios. Y el que tenga esa potestad, tiene la potestad de perdonar el pecado. Usted empieza a mirar la riqueza del perdón porque el Dios ofendido y airado por su pecado es el Dios que perdona el pecado, la iniquidad y la rebelión. Esto se llama gracia, porque el ofendido es el que extiende el perdón. La persona que ha sido ofendida es la misma que perdona el pecado. Así que Él es un Dios airado, ofendido por el pecado, pero también es un Dios perdonador de la iniquidad y la rebelión. Es ese Dios cuyo nombre usted ha profanado, de cuya paciencia usted ha abusado, cuyas leyes usted ha violado, cuyas misericordias ha menospreciado, cuya justicia ha desafiado, cuya gloria ha mancillado. Él es el único que puede perdonar pecados. Por eso un individuo no debe buscar el perdón fuera de Dios, ni en nada ni nadie más que en Dios mismo, pues si Dios no perdona, nadie absolverá. Si Dios no absuelve, nadie liberará. Si Dios no indulta, nadie remitirá el pecado. Pero si Dios perdona, ¿quién condenará? Tiene que ver con Dios como el pecado principal, primordial, fundamental, esencialmente tiene que ver con Dios. El perdón tiene que ver con Dios. El perdón de pecados es una prerrogativa solo de Dios. El perdón de pecados es una prerrogativa solo de Dios. ¿Qué es prerrogativa? Nuestro diccionario dice que prerrogativa es privilegio o dignidad, pero también facultad por derecho. Y aquí usaremos prerrogativa como la facultad que alguien tiene por derecho. Entonces, los padres tienen prerrogativa de mandar a sus hijos. En otras palabras, los padres tienen facultad por derecho de mandar a sus hijos, ¿no? Es decir, ¿cuándo se ganaron esa facultad o ese derecho? Cuando son padres y punto. Usted no debe pedir permiso a su hijo para mandarlo. Ni más faltaba. Ay, papito, ¿quieres hacer? ¿Quieres? ¿De verdad quieres? ¿Quieres? ¿No sería mejor? ¿No sería mejor de qué? Una forma de rendir, de arrodillarse usted ante un niño, ante un hijo. ¿Quieres? Ah, yo he pensado que. ¿Pensado qué? Tiene derecho. Imagínese, usted lo para un policía de tránsito. Ay, ¿quieres que te ponga un parte? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Se lo estrellan a usted o yo? Ay, ¿quieres dejar de robar? ¿Quieres? No, la autoridad no funciona así, hermano.
No funciona así. Estamos en el mundo de Dios, Dios es la ley. ¿Tiene Dios la facultad por derecho propio de perdonar pecados? A la verdad, es el único que por derecho propio tiene la potestad de perdonar pecados y esto por esta razón, porque Dios es la parte agraviada por el pecado. Ya que Él es la parte agraviada, al ser el agraviado, eso le confiere el derecho, el único que tiene el derecho de perdonar pecados. Solo Dios puede absolver de manera justa y por derecho al pecador, eximiéndolo de toda obligación de castigo satisfactorio a causa de la satisfacción y justicia de Cristo en la cruz, que un pecador debe recibir por fe. Piense que es apenas lógico quién tiene el derecho propio, la facultad por derecho de perdonar. No sería sensato ofender a Pedrito y pedirle perdón a Martita. Martita no se puede adjudicar el derecho de perdonar la ofensa que se le hizo a Pedrito. ¿A quién le asiste el derecho de perdonar la ofensa? A Pedrito. Si Pedrito fue el ofendido, inmediatamente al ser el ofendido, con eso se le otorga el derecho a perdonar. Es el único. Nadie puede pedirle perdón a otro por lo que le hizo a él. El hombre ofende a Dios y mire lo que hace. Le pide perdón a María. Ofende a Dios y le pide perdón a María. ¿A quién le asiste el derecho de perdonar? Al ofendido, a Dios, el único. A los santos, a los ángeles, se les pide perdón por la ofensa hecha a Dios. Dios es el ofendido y usted le pide perdón a otro, que ni es el interesado, ni tiene el derecho. ¿Por qué? Porque él no fue el ofendido. Cuando usted peca, no peca contra José, María, los burritos del pesebre, no peca contra ellos. Mire, cuando usted peca, peca contra el único santo, elevado, majestuoso, omnipotente, sabio, Dios. Y usted no puede, no sea injusto, no sea insensato de ir a pedir perdón a gente que ni tiene que ver con el asunto. En iglesias se le dice a las personas que ellos deben perdonarse a sí mismos. Perdónate a ti mismo. Tenemos una congregación, llamémosle, cerca. ¿Qué se le viene enseñando a la gente eso? Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. ¿Sabe qué tan loco es esto? Es como que el criminal, él mismo, diga, he decidido en nombre de mi ley absolverme de esto y se vaya del juzgado. Él mismo se perdonó a sí mismo. ¿Me hago entender? Entra al juzgado y dice, con la potestad que me he dado yo mismo, me absuelvo de mis delitos y salgo libre, hasta luego. Y se va. Sí, le van a dejar salir, ¿verdad? No, al menos plata debe dar en nuestra justicia imperfecta. Pero no funciona así, hermanos. La palabra de Dios nos muestra sentencias gloriosas y dulces para nuestra alma. Son de estas cosas con las que el Señor sacia de bien nuestra alma. Son estas cosas las que embellecen nuestra alma. ¿Sabe? Nuestra belleza no es la exterior. La belleza con que Dios adorna a un creyente es interior. ¿Qué tal ser embellecidos con el don del perdón? ¿Cómo eso deja el alma? ¿Qué tan bella puede ser un alma al que Dios no le imputa su pecado, al que Dios no le adjudica su pecado? Y hay sentencias muy dulces para el alma, como cuando Dios mismo se levanta, manda callar a todo el mundo y dice, pónganme atención, pone los reflectores hacia Él.
solo para decir, yo soy el único que perdona. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Este texto es digno de poderse predicar solito, pero varias cosas. Para que no le quepa duda, nuestra alma que a veces duda, lo repite 2 veces. ¿Quién perdona pecados? Yo soy. Yo soy. Escuche, Él es, solo Él. Y para que no quepa duda, lo repite 2 veces. Yo soy el que borro tus rebeliones y tiene un buen motivo para hacerlo y no es usted. Hay algo que Dios ama más que a sus propios hijos, su propio nombre. Porque cuando fue a perdonar, Él dijo, no encuentro otra razón más grande que me anime a perdonar que mi propio nombre, mis propias palabras. Si Él fuera a encontrar en nosotros motivos del perdón, se desanima. Por eso Él solamente perdona los pecados, por amor a su glorioso nombre, a su glorioso nombre. Así como la santidad es la gloria de su corona, ¿entiende la metáfora? ¿Entiende esta metáfora? ¿Qué es la corona para un rey? La corona no le pone poder a él, es una manifestación de gloria. Así como la santidad es la gloria de su corona, el perdón es la gloria de sus relaciones. La santidad es la gloria de lo que Él es. El perdón es la gloria de cómo nos trata. Moisés hizo una petición valiente, ¿sabe? Cada vez que uno pasa por el texto dice, menos osado me parece y más coherente me parece. Moisés hace una petición a Dios, ya que acaba de pasar un evento donde Dios le muestra su favor, y entonces cuando Moisés se ve que es objeto del favor divino, está como animado por verse cómo Dios estaba con él y le hace una petición en Éxodo 33, 18, todos la conocemos. Dijo, te ruego que me muestres tu gloria. No, hermanos, aquí no está hablando un recién convertido que no sabe qué es la gloria de Dios. No. Este hombre no es que no sepa qué es la gloria de Dios, pero dice, parado en una manifestación de su gloria, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le promete que hará pasar todo su bien delante de sus ojos. Mira, voy a hacer algo, Moisés. Voy a pasar todo mi bien delante de tus ojos. Por supuesto, hermano, que esto es una visión la que se le está prometiendo a Moisés, porque Dios es espíritu. Entonces, estos ojos no pueden ver un espíritu ni las manifestaciones de su gloria, pero Él le dice, pasaré mi bien delante de tus ojos, pero no me verás, porque morirías. Por eso hace una hendidura en la peña. Y aquí hago un paréntesis. Cuando nuestro himno Roca de la Eternidad, fuiste abierta tú por mí, originalmente está pensando aquí, en este texto, porque el original dice, Roca de la Eternidad, hendida, fuiste tú por mí. Es como que Cristo es esa hendidura en la peña que nos protege para poder ver la gloria de Dios, o si no seríamos consumidos. Pero termino aquí. El Señor hace una hendidura en la roca y esconde allí a Moisés y le tapa los ojos. Es un lenguaje metafórico, ¿ya? Le tapa sus ojos para que solo Moisés pueda ver sus espaldas. Y en Éxodo 34, 6 y 7 nos muestra lo que pasó. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, y aquí yo lamento que proclamó. ¿Quién proclamó aquí? Bueno,
Según lo que leímos en Números, fue Dios mismo el que habló, no Moisés. Jehová proclamó, y por un momento, pare ahí, paremos el relato. Este hombre recibe una visión espiritual de Dios. Él dijo, yo quiero ver tu gloria, y el Señor le dijo, la verás. Verás de mi gloria lo que puedes ver. Te protegeré y te dejaré ver mi gloria. Moisés recibe una visión espiritual de Dios, recibe una fuerte impresión en su alma de qué es la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué caracteriza a Dios? ¿Qué lo define? De eso se trataba la visión que él estaba pidiendo. Déjame conocerte más. Quiero ver qué es lo que te hace glorioso. El Señor le dice, te dejaré ver qué es lo que me hace glorioso, pero no en profundidad porque morirías, pero te dejaré ver lo que puedes ver de quién soy yo, de qué es lo que me hace glorioso ante los hombres. Moisés no ve el rostro profundo de Dios, para seguir con la metáfora, pero ve lo que él puede ver. ¿Qué es aquello que, por decirlo así, Moisés sí pudo ver? ¿Qué es la impresión que recibe y lo postra de rodillas? Y aquí está, hermanos, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Yo aquí veo dos cosas: santidad, porque él no tendrá por inocente al malvado, y segundo, el perdón, porque él hace misericordia. ¿Qué le mostró Dios a Moisés? La gloria de su ser, que es su santidad, y la gloria de sus relaciones, que es el perdón. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Verá dos cosas usted: que Dios es santo. Si Él lo dejara ahí, ¿no saldríamos corriendo como Isaías? Dios es santo. Puede ser, hermanos, que con una mano Dios alejó a Moisés y con la otra lo acercó. Yo soy santo, Moisés. Por eso usted está en la hendidura de la peña. ¿No ve que si yo paso por delante en mi santidad lo mato? ¿Lo consumo? Yo soy fuego, usted es paja. Lo consumo. Pero soy misericordioso y perdonador. Por eso era mi espalda. Eso es ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios, entender la gloria de Dios. Quiero que usted la vea, ¿sabe? Las hermosas dos joyas de su corona y su trato. Y por último, el perdón de pecados solo sería posible por un ser con los atributos de Dios. Que hemos visto, primero, que el perdón de pecados es un acto de Dios. Lo segundo, que el perdón de pecados es una prerrogativa solo de Dios. Y tercero, que el perdón de pecados solo sería posible por un ser con los atributos de Dios. Hermanos, es que para que usted pueda, o para que alguien pueda perdonar judicialmente el pecado, tiene que tener ciertas características, ¿ya? Y estas características solo las posee Dios. Escuche, no es como el perdón humano, que como dijimos, se da entre pares, entre hombres, entre pecadores. ¿Sí me hago entender? Puede ser que yo sea la víctima de su pecado, pero al final yo soy la víctima, soy pecador, usted me hizo un mal, usted es pecador, sí, usted me pide perdón, pero finalmente, al fondo, estamos hablando del trato común entre dos pecadores. Aún así, hay un carácter de igualdad. Además de este perdón moral general que tiene que ver más con la consideración que nos tenemos y el trato que nos dispensamos, pregunto, ¿quién puede deshacer el pecado como una ofensa judicial? ¿Ya? Piensa a nivel de la justicia de los hombres. Usted comete un delito.
Ahí está tipificado en nuestras leyes. ¿Quién puede borrar ese delito como ofensa judicial? Duro, ¿no? ¿Quién puede disolver el pecado como algo que ya no está en medio provocando la ira divina? ¿Quién puede tomar eso que estorba? Usted está aquí, Dios está aquí y el pecado estorba esa relación. ¿Quién puede tomarlo y quitarlo para que ya Dios no se provoque en ira al tratarle o al tratarnos? ¿Quién puede eximir del castigo justo a un pecador? ¿Quién, escuche, puede, por así decirlo, irse al libro donde están escritas todas las iniquidades y tomar un borrador y borrarlo? ¿Quién, hermanos? ¿Quién puede hacerlo? ¿Me hago entender lo que está en juego? No es fácil lo que está en juego. Solo Dios mismo, y esto porque es el único que tiene ciertos atributos por los que puede hacerlo. Solo alguien con esos atributos puede hacerlo. Pero mirando en el cielo y en la tierra, solo Dios tiene esos atributos. Primero, que solo un Dios perfecto en misericordia puede perdonar pecados. Deseo que aprecie la grandeza de esa frase que acabo de decir. Solo un Dios que es perfecto en misericordia puede perdonar pecados. Y voy a hacerle la analogía con nuestro caso. ¿Cómo usted se ayuda mentalmente a perdonar a otro? ¿Con qué elementos usted se ayuda? Cuando alguien lo ofende, usted dice, yo sé que debo perdonarlo. ¿Con qué elementos usted se ayuda a su alma para perdonar a otro? Bueno, cosas como, pero yo también soy pecador. ¿Eso no lo anima a perdonar? Usted dice, sí. Que a poner a mi hermano una medida por allá cuando ni yo la doy. O, ¿qué tal esta consideración? A mí también me han perdonado. ¿No se anima con eso? Dicen, a mí también me han perdonado, ¿yo cómo no voy a perdonar? Bueno. Tengo el mandamiento de hacerlo, ¿sí? Eso también nos empuja. Usted dice, oye, sí, tengo el mandamiento, ¿no? Hay que hacerlo. O, mañana yo podría necesitar perdón. Hoy tengo que darlo. Mañana voy a necesitarlo. O, otra cosa. Pero pensando bien, la ofensa no era para tanto. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas nos empujan a perdonar a otro. Bien, pero yo le pregunto, ¿qué de todas estas cosas le aplica a Dios para que Él quiera perdonar? Él puede decir, yo mismo soy pecador. No. O, a mí también me han perdonado, entonces, no, momento. ¿Tengo el mandamiento de hacerlo? No, Él no tiene el deber de perdonar. ¿Mañana podría necesitar perdón? No. ¿La ofensa hecha no era para tanto? Hermano, Él no es pecador, nadie ha perdonado a Dios, Dios no tiene el mandamiento de perdonar, jamás requerirá que se le devuelva la atención y delante de Él todo pecado es demasiado. ¿Qué lo motiva a perdonar entonces? ¿Con qué se empuja? Escuche, ¿con qué se empuja Él? Por así decirlo, perdóneme esta expresión, no es así, pero solo quiero que lo piense así. ¿Con qué Él se empuja a perdonar? ¿Con qué se motiva a perdonar? Él es perfecto en misericordia. El motivo para perdonar, Él lo encuentra en Él mismo, en algo que Él es. Entonces, no solo deberíamos decir quién puede perdonar pecados, sino solo Dios, sino que pudiéramos decir quién puede perdonar pecados como Dios, sino solo Dios, que perdona por su pura misericordia, por su pura compasión, por su ternura,
para ser fiel a los textos de Números y Éxodo, porque sus entrañas le duelen, porque su hígado, porque su corazón literalmente le doblega. Él es eso. Misericordia no es algo que Dios ha adquirido. Ser misericordioso es algo que viene adjunto a lo que Él es. Él es misericordioso. Profetizando el nacimiento de Juan Bautista en Lucas 1, 77 y 78, de quien sería el profeta que prepararía el camino al Mesías, dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Por qué Dios perdona pecados? Aquí dice, por su entrañable misericordia. No hay una palabra en español que, ¿cómo usted colocaría la palabra riñón en entrañable? Desde sus puras vísceras. Desde adentro, ¿entiende el lenguaje? Es muy fuerte este lenguaje. Dios no perdona superficialmente. Sus entrañas mismas, si pudiéramos mirar las entrañas de Dios, ¿qué encontraríamos? Lo que vio Moisés. Jehová, tardo para la ira, compasivo, misericordioso, piadoso. Solo una persona así puede perdonar pecados. Y aprecio esa mirada que la mayoría hace esta mañana. Porque nadie más hará eso con usted, sino solo Dios. Nadie más lo hizo con usted, sino solo Dios. Por eso dice la Biblia, si Dios justifica, ¿quién condenará? Nosotros los pecadores somos una cosa inmensa, ¿no? Pecadores dicen, pero es que lo que yo hice no fue tan malo. Es que a mí también me han dañado, por eso soy así. Oh Señor, mira mi arrepentimiento. No, hermanos, cuando un hijo de Dios pide perdón, lo pide como leímos en Números 14, 17 al 19. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo es magnificado el poder del Señor? Dice él, como lo hablaste tú mismo diciendo, Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y más adelante perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de ¿qué? De tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí? En el Salmo 51:1, David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de ¿qué? De tus piedades, borra mis rebeliones. Escuche, no es conforme a la multitud de mi arrepentimiento. Arrepentir es un requisito, es una condición para el perdón. Pero ¿qué dice? Perdóname conforme a la multitud, ni siquiera de mis pecados, ¿sabe? Necesitamos algo que supere nuestros pecados. Necesitamos algo que sobreabunde al pecado, que es la gracia y misericordia. Oh Señor, mis pecados se han multiplicado, pero hay algo que se multiplica más que mis pecados. ¿Qué puede ser? Tu misericordia, tu compasión. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Solo un Dios misericordioso puede perdonar pecados. También solo un Dios perfecto en justicia puede perdonar pecados. Dije que solo una persona como Dios
puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él es perfecto en justicia. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo he luchado con este texto, hermanos. A veces no sé por qué dice algo así como, Él es justo para perdonar sus pecados. Y un momento, no entiendo. ¿Entiende el punto? ¿Por qué dice que Él es justo para perdonar pecados? ¿Qué le parece la palabra justicia al lado de perdón? Usted dice, a mí se me hace que estos no son amiguitos. No. Porque si me habla de justicia, me deja el castigo, ¿verdad? Yo hubiera colocado al lado de perdón misericordia, ¿cierto? Es decir, me hubiera sonado mejor, no Lucho, si hubiera dicho, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y misericordioso para perdonar pecados. Digo, eso lo creo. Pero ¿por qué dice Él es justo para perdonar pecados? Momento, justo porque como no solo la fidelidad de Dios, sino su justicia es garantía de su perdón. Si usted entiende eso, hermano, usted es invencible en el Señor. Todo cambia si usted entiende esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel a su pacto, no usted, a su pacto. Y es justo que no castigue a aquellos por los que Cristo dio su vida. Y así leído, me alegra mucho. Porque el pecado es un acto de justicia. Porque Dios castigó el pecado suyo y mío en Cristo. Con Cristo fue justo. Y cuando nos mira a nosotros, es justo que no nos castigue. ¿Por qué? Porque Él no va a castigar a Cristo y a usted por el pecado. Derramó su justicia y ahora es justo que no nos castigue. Él es fiel y justo para perdonar. Ya que Dios no eximió del castigo judicial a su Hijo, de la pena legal a su Hijo, cuando se presentó delante suyo a favor de su pueblo elegido, entonces es un acto de justicia no castigar a sus representados. Cuando Dios no castiga a alguien que Cristo representó, está honrando el sacrificio de su Hijo. Si Él castiga a Cristo y lo castiga a usted, está diciendo lo que hizo Cristo por usted no es mucho, de todas formas le tocó a usted pagar, pero cuando el Señor no le castiga, lo exime a usted en ese acto de justicia, está magnificando la obra de su Hijo. Es justo por perdonar, porque la muerte fue un acto de justicia e intercambio. Es justo porque Dios no castigará dos veces el pecado judicial. Es justo porque una vez satisfecho Dios renuncia a su obligación al castigo de aquellos por los que Cristo murió. La misericordia perdona el pecado en nosotros porque la justicia lo castigó en Cristo. Escuche, la misericordia perdona el pecado en nosotros porque la justicia lo castigó en Cristo. Cristo por su muerte pagó la deuda y la justicia de Dios se compromete a conceder el perdón a un creyente. Romanos 3, 25 y 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en Cristo su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El perdón tiene que ver con un acto de justicia porque Dios castigó el pecado en Cristo. Isaías 45, 21, proclamad y hacedlos acercarse,
y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y escuche esto que suena como trompeta. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Escuche lo que dice. No hay más Dios que yo. Dios, primero, justo y perdonador. Las dos joyas de su corona y su trato. Ambas cosas. Dios justo y perdonador. Lo que Dios comprometió anteriormente para castigar, lo compromete ahora para perdonar a un creyente. En otras palabras, aquello que lo movió a castigar a Cristo es lo mismo que lo incita a perdonar a los creyentes. Por último, solo un Dios perfecto en poder puede perdonar. No hay un poder tan grande que pueda dispensar perdón y justicia al mismo tiempo. Ni siquiera los reyes humanos pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. Ninguno. Solo si usted se salta algún principio. ¿Cómo hoy les muestran misericordia a los criminales que están sacando de la cárcel? Pasando por encima de la justicia. ¿Sí ven? Ningún ser humano, ninguna ley está diseñada para mostrar justicia y perdón al mismo tiempo. ¿Qué nos ha tocado tragarnos aquí? Un perdón sin justicia. Entonces, ¿cómo queda la población? ¿Cómo queda usted? Entonces nos toca tragarnos como un cactus, ¿no? Y bajarlo con una bebida amarga. ¿Por qué? Están dando perdón y la justicia. Y la justicia. Pero en cambio, si usted fuera a mostrar justicia inflexible, ¿cómo muestra el perdón? No hay un poder humano. Les recuerdo que cuando en tiempos de Daniel se hizo un edicto, ¿se acuerda? Que el que se arrodillara a una imagen iba a ser castigado. Y Daniel fue sorprendido y se lo llevan al rey. Este Darío quería a Daniel, lo estimaba mucho. Y Daniel 6, 14 y 15 dice algo interesante. Cuando el rey oyó el asunto, que David había sido sorprendido, dice, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Qué pasó? Pues que Daniel se hizo ofensor a la ley. ¿Y qué hizo el rey? Trabajó para ver cómo se pasaba por encima del edicto que él mismo hizo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ni siquiera los hombres pueden hacer una cosa y la otra al mismo tiempo. Así que él quería mostrarle misericordia a Daniel, ¿y qué pudo hacer? Siendo el hombre más poderoso del mundo en ese momento. ¿Qué lo detuvo? La ley. ¿Te lo dijo? Sí, entonces. O hay misericordia, o hay juicio. Considere, hermanos, que Dios, quien es justo, el estándar de lo que es justo, quien juzga y juzgará a otros con la medida de su justicia, Él puede perdonar pecados solo por un edicto. Dios dice, perdón por usted, perdón para usted. No, hermanos, porque entonces su justicia... Dios no puede negarse a sí mismo, no puede contradecir sus atributos. ¿Qué tipo de poder y autoridad puede tener para mostrar justicia y mostrar perdón al mismo tiempo? Es un poder inmenso que usted y yo no conocemos. Es una autoridad, una prerrogativa inmensa con la que Él puede hacer una cosa y la otra y cumplir sus propósitos. Miqueas 7, 18 y 19, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿A qué se le adjudica esta potestad que Él tiene de sepultar nuestros pecados? Números 14, 17 al 18. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. ¿A qué se le adjudica el perdón de pecados? Al poder del Señor. Aunque el juicio y el perdón son actos de poder de Dios, escuche, aunque el juicio y el perdón son actos del poder divino, su poder se ve en mayor medida cuando resucita un muerto, cuando hace retroceder el mar, cuando retrocede el reloj 10 minutos, cuando revierte la suerte judicial de un pecador, pues ¿qué era lo normal? Que en su poder dejara que su justicia cayera con todo el peso sobre el malvado. Por eso, la salvación está en el poder de Dios. El hombre no tiene poder para salvarse a sí mismo. El perdón evangélico de los pecados es potestativo solo de Dios. Esto es un aliento para los que tenemos a Dios por Padre y a Jesucristo como Redentor, y es un llamado fuerte para quienes viven aún por fuera de la única vía de salvación. Oremos.